principio de la termodinámica. Ya un poquito, lo adelantamos en la clase pasada, pero bueno, tenemos que continuar explicando aún más todavía, mucho más que resta. Son muchas cosas, reconocemos que es mucho para estudiar, mucho para aprender. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? A diferencia de la clase pasada, hoy nos vamos a enfocar justamente en el primer principio y vamos a plantear los balances de energía para un sistema cerrado y vamos a volver a ver los mecanismos con que se transfiere la energía. ¿Cuáles eran esos mecanismos? ¿Recuerdan ustedes? Trabajo y calor. Exactamente, muy bien, excelente. No sé quiénes fueron porque no me aparece la persona, pero perfecto los dos. Y también vamos a ver cómo calculamos las propiedades, porque un poco ya estuvimos charlando del CP y CB, y que estaban relacionados con la energía interna y con la entalpía relativamente, respectivamente. Pero vamos a profundizar más en los aspectos de calcular la energía interna y la entalpía. Bueno, pasamos a ver si me deja pasar. Ahí está. Bueno, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? Lo primero que vimos, a ver si puedo eliminar algo de las pantallas. Me deja cerrar. Puedo cerrar la pantalla. Lo primero que vimos es que la energía la llamábamos E mayúscula, que es una propiedad del sistema. Después vimos que no se puede saber la energía que tiene total un sistema, que la energía total del sistema era la suma de 3 energías, o 2, la energía intrínseca y las energías extrínsecas, que las extrínsecas se dividían también en 2, cinética y potencial. Entonces esta energía total no la podíamos conocer, pero sí podíamos conocer los cambios, y que esos cambios en forma diferencial los expresábamos con esta D diferencial de energía, y así para cada una de ellas, diferencial de energía interna, diferencial de energía cinética, diferencial de energía potencial. Y calor y trabajo, esas energías que las podíamos ver cuando atravesaban los límites o las fronteras de nuestro sistema, que no eran funciones de estado, sino que dependían del camino. Nosotros a calor y trabajo usábamos estas letras Q y L, y que veíamos que le poníamos este diferencial deformado, que significa que es una función de trayectoria. Vamos a definir al primer principio como el principio de conservación de la energía, que es la forma, digamos, más utilizada. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? Si yo tengo un sistema y el medio, y tomo el sistema y el medio, tengo un sistema aislado. ¿Qué característica tenía que tener un sistema aislado? No permite que pase masa, o sea que no permito que pase masa, pero ni tampoco permito que transfiera energía. O sea que un sistema aislado, ¿no? La transferencia de masa es 0, la masa es constante, y la energía también es constante, porque no la puede transferir. Por lo tanto, que el cambio de energía en un sistema aislado es 0. Entonces, por definición, el primer principio de la termodinámica nos dice, en un sistema aislado no se crea ni se destruye energía, y solo pueden ocurrir transformaciones de una forma de energía a otra. ¿Sí? Esto que seguramente lo hayan visto en física, que lo hayan visto en otras asignaturas, por definición, ¿no? Entonces, la energía, si considero al universo, al medio y al sistema, o sea, el universo en un total, la energía se va a poder transformar, pero siempre se va a mantener constante. Ahora, lo que no se va a poder mantener constante es la calidad de la energía. Obviamente, si yo que eso lo vamos a ver en las clases que van siguiendo, ¿no? Si yo tengo la energía de buena calidad, como puede ser la energía eléctrica, la malgasto, ¿sí? Y ese malgasto se va a transformar, se va a disipar en forma de calor, esa energía
que va a ir al ambiente no va a poder ser recuperada, ¿no? Y bueno, estos son los resultados de del desgaste de la energía del universo. Entonces, tan es así, tan importante es esto de tener en cuenta que la energía del universo se mantiene constante, que acá después ustedes lo miran, le puse un link en el PDF, hasta hay canciones escritas con la definición del primer principio de la termodinámica. Así que para que ustedes tengan una idea. Pasamos a la otra filmina, a ver si puedo pasar, ahí está. Otra forma de definir, aquella ya más termodinámicamente, el primer principio de la termodinámica es a través de una relación de equivalencia. La relación de equivalencia se define a través de un ciclo, pero después sirve para cualquier proceso. Acá tenemos un ciclo, está graficado la presión y el volumen, pero podría ser cualquier propiedad, como dice abajo, cualquier propiedad que puede llegar a servir. Presión, volumen, temperatura, la que ustedes quieran. Acá, como bueno, estuvimos viendo trabajo, estuvimos viendo cómo calcularlo, está en un diagrama APB, pero podría ser cualquier eje. Entonces, ¿cuándo se forma un ciclo termodinámico? Cuando se producen diferentes procesos y volvemos al mismo estado original. Como mínimo tiene que tener dos, como en este caso, voy desde el punto 1 hasta el punto 2 y vuelvo por el camino B, ¿no? Tengo al mínimo un ciclo tiene que tener dos procesos. En este tenemos 4 procesos. En este caso son procesos, pueden ser reversibles o irreversibles, no importa, no importa cuáles sean. Lo importante es que si volvemos al mismo estado original del que partimos, el cambio de la energía que encontramos, y esto se representa en un ciclo como la integral cíclica, ustedes lo habrán visto en matemática, la integral en un ciclo es la integral cíclica, es este símbolo que aparece aquí. Entonces, esa integral cíclica de la energía es 0, porque es una función de estado, habíamos dicho. Entonces, si esto en un ciclo vale 0, queda que la integral cíclica del calor es igual a la integral cíclica del trabajo. Es decir, la suma de todos los calores intercambiados en todos los procesos en un ciclo son iguales a la suma de todos los trabajos intercambiados en un ciclo. Cuando un sistema realiza un ciclo termodinámico, la suma de todos los trabajos intercambiados es igual a la suma de todos los calores intercambiados. Aquí puse, se quedó pensando todo esto porque, bueno, justamente si ustedes, o sea, le estamos diciendo, si ustedes tienen que definir el primer principio de la termodinámica, lo pueden definir así. Cuando en un sistema realiza un ciclo termodinámico, la suma de todos los trabajos intercambiados es igual a la suma de todos los calores intercambiados. Pero eso lo podemos llevar, dijimos, a un proceso también, y quiero demostrárselo. ¿Qué pasa en un proceso? ¿Y cómo lo podemos definir en un proceso? Entonces acá en este ciclo que puse, de 1 a 2, lo más sencillo posible, puse un camino para llegar a 2, que lo llamamos A, volvemos por B, o, si les parece, volvemos por C. Para que no nos olvidemos, lo volví a escribir en esta otra filmina. No sé cómo achicar todas estas cosas que me aparecen en la... Impresionante la cantidad de carteles que me aparecen. Bueno, entonces, aquí tenemos esa misma figura, y si le prestamos un poquito de atención a lo que habíamos definido, si yo voy por de 1 a 2 por el camino A, ¿sí? Y sumo la vuelta, el calor intercambiado de 2 a 1 por el camino B, va a ser igual a ir de 1 a 2 por el camino A y volver por el camino B en el caso del trabajo. ¿Se entiende? La suma de todos los calores intercambiados es igual a la suma de todos los trabajos intercambiados. Fíjense que como es la vuelta, voy de 2 a 1 en los dos casos, ¿no? El camino de vuelta, que es B, digo de 2 a 1.
Ese sería el ciclo 1, que es el camino A y B. Ahora involucramos el ciclo 2, que voy por el mismo camino A, pero volviendo por C. Entonces, todo es igual a lo anterior, pero vuelvo por C. Entonces, si ustedes se fijan, las expresiones 1 y las expresiones 2 son exactamente iguales, lo que diferencia es la vuelta. Este es B, este es C, pero es exactamente igual. Ahora entonces, tratemos de juntar, de restar las dos ecuaciones. Si restamos las dos ecuaciones, me va a quedar esta expresión, esta integral, que está relacionada con la diferencial de QB, menos esta integral que está relacionada con el diferencial de QC. Este que es el diferencial de Q, integral de Q por el camino A, se va porque es lo mismo. Y lo mismo pasa con el trabajo. Por lo tanto, encuentro esta expresión. Bueno, hasta ahora todo lo analizamos yendo desde 1 hasta 2, porque bueno, siempre el camino voy de un estado 1 a un estado 2. Entonces, ¿qué les parece si intercambiamos eso? Entonces pongo 1, 2, ¿sí? Y cuando hago eso, aprovecho y me fijo, bueno, entonces este sería menos, ¿no? Si yo pongo 1, 2, tendría que ponerle un menos a esta integral, ¿sí? Y en esta otra también se tendría que poner un menos, se transforma en un más. Entonces, queda de esta manera. Si ustedes se fijan, esta integral queda positiva. Y entonces este trabajo lo paso de término para juntar en el mismo miembro todo lo que está relacionado con C. Y en este otro caso paso para que quede todo relacionado con B. De esta forma, lo que yo voy a observar es que me va a quedar siempre que voy desde el camino 1 hasta el camino 2, siempre la misma expresión. Diferencial de Q menos diferencial de L. Por cualquier camino que vaya B, C, y si lo hago por A, va a ser lo mismo. Siempre es el mismo resultado. Y eso que algo que es el mismo resultado independiente del camino que yo llevo, se llama función de estado. Entonces, si bien esta explicación, esta definición que era dada a través de un ciclo termodinámico, la podemos llevar a un proceso donde decimos que la integral de diferencial de Q menos el diferencial de L no es otra cosa que esa función, es una función de estado. Y esa función de estado no es otra cosa que un cambio de energía. Si estábamos hablando de los ciclos, ¿no? Bueno, avancemos un poquito más en ello. Acá dibujé un ciclo presión-volumen para mostrarles a ustedes el trabajo en el ciclo. Miren este ciclo que está con rojo. Me voy del camino a B y vuelvo. ¿Vieron el giro? El giro es según las agujas del reloj. Cuando un ciclo tiene giro como las agujas del reloj, ¿sí? Yo voy a decir que el trabajo que queda comprendido entre los dos procesos, o en este caso dos, o el trabajo que queda encerrado entre los procesos, es el trabajo neto del ciclo, por eso dice ABA, porque es el camino que se ha llevado, el trabajo neto, y en este caso el resultado va a ser positivo. Y entonces se dice que este ciclo es un ciclo de potencia, porque el resultado de este ciclo es obtener trabajo. Estamos hablando en este caso de un ciclo que se produce a través de un sistema cerrado. ¿Por qué? Es un sistema cerrado. Porque, fíjense, el área bajo la curva de este proceso que voy desde A a B, está marcada, no sé si ustedes lo pueden distinguir, con unas líneas que van de izquierda a derecha. Está rayada así la curva. ¿Lo ven? Este trabajo que se lee sobre el eje de los volúmenes es un trabajo de compresión o de expansión. De expansión. Exacto, es de expansión, porque el volumen B es mayor que el volumen A. Perfecto, quiere decir que es trabajo positivo. Ahora voy a la vuelta.
En esta vuelta, que también es reversible, obviamente, porque yo veo la curva, si no, no lo podría calcular, me voy de un volumen más grande a un volumen más chico. El área bajo la curva está representada como unas líneas que van del lado, digamos, del derecho al izquierdo, si lo quieren ver, rayado, ¿no?, para el otro lado. Entonces, el área que queda comprendida entre las dos curvas es el trabajo que es de signo positivo. Por lo tanto, ahí se ve que la resta de las dos áreas, el trabajo neto es positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando giro en sentido opuesto? O sea, en sentido o antihorario en un ciclo cerrado, donde las transformaciones son reversibles también. Entonces, cuando yo hago, veo que la parte, o sea, la parte que está el área bajo la curva de esta zona de que voy de B hasta A en este proceso, es negativa, esa área es negativa, ese trabajo es negativo. Entonces el trabajo comprendido es negativo. Quiere decir que este es un ciclo que requiere trabajo para que poder funcionar. Y este es un ciclo que nosotros le decimos ciclo frigorífico. ¿Sí? Bueno, pero como es importante remarcar esto, entonces en un ciclo de potencia, el ciclo gira en sentido horario, el trabajo es positivo, y en un ciclo frigorífico que gira en sentido antihorario, el trabajo es negativo. Y esto es válido tanto para sistemas cerrados como abiertos, pero siempre y cuando los procesos sean reversibles o cuasi estáticos. En este caso, estas dos figuras están simbolizando trabajos en un sistema cerrado, no en un sistema abierto, ¿no? Después ya vamos a ver cómo se ve el trabajo en un sistema abierto. Bueno, ¿cómo podemos definir otra forma de definir el primer principio de la termodinámica? A través de un balance. Y este balance va a ser uno para sistema abierto y otro para sistema cerrado. Vamos a empezar por el sistema cerrado, que es el que vemos hoy. Entonces dice, la velocidad de la variación de la energía contenida en el sistema en el instante t se escribe de esta manera. La velocidad, porque esta es una velocidad, una energía dividido el tiempo, es una velocidad, es una razón. Esa velocidad de la variación de la energía contenida en el sistema en el instante t es igual a esta expresión, a la velocidad neta a la que la energía transferida por calor cruza los límites del sistema en el instante t. ¿Cómo representamos la velocidad neta a la energía transferida por calor? Lo vamos a representar como Q puntito. ¿Y qué es neta? Porque hay sumas, puedes recibir trabajo, puede perder trabajo, como se ven estas flechas que dibujé acá en este sistema. Entrar trabajo, salir trabajo, entonces ahí es una velocidad neta. Entonces este Q puntito es una ecuación diferencial en realidad. Es el diferencial de calor con respecto al tiempo. Al tiempo lo ponemos tau para no confundirnos con la T que usamos para temperatura. Esta es la única razón. Bien, entonces fíjense que calor no lo pongo con este diferencial exacto porque dijimos que calor y trabajo van con los diferenciales deformados, ¿no? Que es función de trayectoria. Seguimos, menos la velocidad neta a la que de la energía transferida por trabajo cruza los límites del sistema en el instante tau. Y lo mismo, aparece trabajo puntito. O sea, que el primer principio se define a partir de velocidades. Pero uno, no en todos los problemas vamos a trabajar con velocidades de calor o velocidades de trabajo, velocidades de energía. A veces no necesitamos, está todo analizado en un determinado tiempo y nos ahorramos de toda esta parte diferencial de tau que va abajo dividiendo. Entonces esta expresión se simplifica así. Y como podemos, acá no lo puse la sumatoria porque podemos tener muchos calores y muchos trabajos. Entonces, el diferencial de energía, diferencial de U más diferencial de energía cinética más energía potencial, igual al diferencial de Q menos L. Y en forma integrada
delta E igual a la suma de todos los calores menos la suma de todos los trabajos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Silencio. ¿Hablé sola? Sí. Perfecto, profe. Bueno, perfecto. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ordenarnos un poco, porque, bueno, lo más fácil siempre fue el gas ideal, porque tenemos esta ecuación de gas ideal que nos permite hacer los cálculos fáciles, no tenemos que llevar nada en tabla, entonces vamos a ver cómo podemos calcular estas energías internas y entalpías, ¿no? Que, como dijimos, no podemos saber exactamente cuánta es la energía U y H, pero sí podemos saber delta H y delta U. El primero que se hizo esta pregunta, o el primero que pudo responderla, mejor dicho, fue Joule en 1843, en un experimento que en realidad es una expansión de un gas ideal en el vacío. ¿Qué hizo Joule? Joule tomó un balón. Aquí en este balón metió aire, que las condiciones que se encontraba el aire en esa situación podía considerarse un gas ideal. Ese balón se conectó con otro balón al que previamente se le había hecho vacío. Entonces tenemos un balón que contiene aire, un balón vacío. Entre ellos, una válvula. Encerró los dos balones, que los dos balones eran de un metal, por ejemplo cobre, que tenía una muy alta conductividad térmica, ¿no? Ese es fundamental, eso es fundamental. Tenía que ser un espesor muy delgado, los dos balones, y con una alta conductividad térmica. Lo sumerge en agua en estado líquido comprimido. Eso se aísla, esta línea gruesa está representando la aislación. Y aquí puso un termómetro. Entonces, el aire está a una presión alta, acá hay vacío, y primero, para analizar esto, lo podemos hacer de muchas maneras, no hay una única manera. Se me ocurre, la más fácil para elegir el sistema, es marcar como sistema estas líneas punteadas. ¿Estamos de acuerdo que mi sistema es este? Entonces planteamos delta E igual a Q menos L. Bueno, energía cinética, esto está quieto, no vemos que se mueva, así que cero. Energía potencial pasa lo mismo, no está en un cero en el punto de referencia. Directamente es el cambio de energía interna. Ahora, veo pasar donde en estas fronteras son rígidas, adiabáticas, o sea, está pensado para que esto no pueda pasar calor. Y también está pensado para que, como es rígido, no haya trabajo acá dentro. Bueno, entonces, ahora abrimos la válvula. Cuando se abre la válvula, se observa, en primer lugar, obviamente, la presión aquí dentro baja porque se expande. Se produce una expansión. El volumen del gas que estaba encerrado acá también cambió. Acá lo escribí, ¿no? El volumen es mayor que el volumen 1. La presión bajó porque se produce una expansión. Y el termómetro que está conectado con el agua está, o sea, como dijimos, tenía una alta conductividad. Si cambiaba la temperatura del aire, rápidamente el agua iba a cambiar su temperatura y la íbamos a poder ver en este termómetro. Y cuando se observaba que la temperatura tampoco cambiaba. Acá lo tenemos. Habíamos dicho que no teníamos calor ni trabajo. Entonces, si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, el cambio de energía interna para el aire no pudo depender ni del volumen porque cambió, ni de la presión porque cambió. Tiene que ser de lo único que se mantenga constante, porque para que se mantenga constante, fíjense que delta U valga 0, quiere decir que la temperatura es la única que tendría que depender del delta U. Por lo tanto, este sencillo experimento dijo Joule, la energía interna del aire en 2 tiene que ser igual a la energía interna del aire en 1. Por lo tanto, la energía interna de un gas ideal es función únicamente de su temperatura.
Cuando estuvimos viendo estas derivadas parciales y analizándolas, ¿se acuerdan que lo hicimos con el volumen? Ese tipo de problemas los pusimos a propósito para que ustedes vayan manejando este tipo de ecuaciones, ¿no? Donde tenemos derivadas parciales. Entonces, para el gas, yo voy a plantear el cambio de energía interna, va a ser la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante, diferencial de T, más la derivada parcial de la energía interna con respecto al volumen a T constante, diferencial de B. Y entonces el experimento de Joule me está diciendo que la energía interna es función de la temperatura. Quiere decir que este término tiene que haber sido 0, ¿no? El volumen cambió, obviamente, ya lo vemos acá que cambió. Por lo tanto, esta derivada parcial para un gas ideal tiene valor 0. Otra cosa. Profe, perdón. Sí, Ahí el trabajo cambia. No sé, no es 0, me equivoco. Dijimos, vamos a tomar como sistema, es una buena pregunta la que vos hacés, justo estaba por decir eso. Vamos a tomar como sistema esto. Entonces acá, bueno, ves, trabajo. Entonces, yo les iba a decir, ¿por qué no? Imaginemos que sería una buena idea también tomar el sistema los dos balones. Va, este Como balón sería el izquierdo nomás. sistema, ¿eh? El balón izquierdo como sistema, ahí sí habría trabajo. El sistema, en realidad el sistema es el aire, pero bueno, tomemos que en un principio el aire está confinado acá y luego tenemos un volumen extensible, ¿no? Acá. Al principio acá y luego acá. Y este no lo estoy marcando para no hacer tanto lío, pero acá estarían los límites de mi sistema. Entonces veremos si es lo mismo o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Entonces, si tomamos eso de sistema, vos me decís, cambió la presión, cambió el volumen, hay trabajo. ¿Sí? Y te acordás que habíamos dicho que cuando había trabajo, tengo que ver algo que se mueva. Bueno, ahí está, vemos algo moverse, sí. Pero tiene que haber algo, una fuerza que se oponga. Claro. ¿Te acordás que te lo había puesto a Barney? Ah, claro, algo así, sí. Sí. O sea, todos estos chistes los hago a propósito, bueno, también un poco para divertirnos, pero era para recordar eso, ¿no? Tengo que tener algo que se oponga. Y no tengo vacío. Entonces, tomando desde ese punto de vista, también no tengo trabajo. Y alguien me puede decir, bueno, pero vos tomaste que acá U vale 0, pero en este sistema hasta acá tenés calor. Bueno, sí, puede ser que tenga calor, tenés razón, está contado el calor. Pero evidentemente ese calor tuvo que haber sido 0 porque la temperatura del agua no varió. Sí. Así que lo interesante es que uno puede tomar el sistema que le parece, pero al finalizar tendría que tener el mismo resultado. Entonces, este experimento es de 1843. No hemos pasado mucho por la humanidad por muchos años en el medio. Eso significa que había ciertas cosas que tengo mis dudas. En primer lugar, ¿cuáles son las principales dudas? Que este termómetro, ¿sí?, no tenía una precisión como la que hay en los termómetros actuales. Y eso podía llegar a ser una situación con que en realidad este gas podría haber hecho un cambio de temperatura y no lo podría haber registrado el termómetro. De todas maneras, a pesar de que es un ensayo experimental rudimentario, es muy claro para que les quede a ustedes el concepto fundamental de esto, ¿no? Que la energía interna de un gas ideal es únicamente función de su temperatura. Y ustedes me van a decir, ¿se acuerdan acá esta derivada parcial? ¿Cómo la habíamos definido? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo se ve? Exactamente, calor específico a volumen constante. Por lo tanto, conociendo el calor específico,
uno puede conocer el cambio de energía interna de un gas ideal. Entonces aquí vamos a ver eso. Justamente escribí a la energía interna en función de la temperatura y el volumen. Bueno, estas derivadas parciales ya se las conté recién. Esto es el CB, aquí lo tenemos. Y esto habíamos dicho que valía 0 para un gas ideal. Después se lo vamos a demostrar, porque vale 0 por ahora, créanme, con el experimento de Joule, que no es suficiente para demostrarlo, pero vamos a dejarlo ahí. Y entonces me queda diferencial de U igual CB diferencial de T. O sea que esta derivada parcial se transforma en CB, que dijimos que CB, usamos un CB promedio en general, así que podríamos integrarlo y me queda diferencial de U, CB medio T2 menos T1. Estas temperaturas pueden estar en Celsius o en Kelvin, es indistinto, y en forma extensiva lo multiplico por la masa. Y si el CB no es constante con la temperatura, porque tengo un rango de temperaturas muy diferentes, entonces tengo que integrarlo como habíamos explicado en la clase pasada con ese problema que se integraba el CB. Excelente. Y otra de las cosas que ya de paso nos queda, que si yo tengo que el calor a volumen constante es delta U, en un sistema cerrado. Ahora, ¿qué pasa con la entalpía? Entonces, la entalpía la voy a escribir en función, por ahí acá me detengo un poquito más, de la temperatura y la presión, porque ¿se acuerdan ustedes? La entalpía era la energía interna más la presión por el volumen. Entonces, estos parámetros de estado pueden ser cualquiera, no es necesario que sea temperatura y presión, puede ser cualquiera, pero por comodidad, como habíamos definido en un momento en la clase pasada, el calor a presión constante en un sistema cerrado como el H, entonces estaba bueno de decir la entalpía es función de la temperatura y la presión, porque de esta manera vamos a simplificar nuestro estudio. Entonces, cuando escribimos las derivadas parciales, esta derivada es lo que nosotros llamamos CP. Y acá, como dijimos que íbamos a trabajar a presión constante, para analizarlo, entonces este término se va a eliminar. Permítanme por ahora que lo veamos así. Más adelante les voy a explicar por qué esta derivada vale 0. Por ahora decimos estamos a presión constante, esto se va a cancelar todo, y entonces la entalpía para un gas ideal también es función únicamente de la temperatura. Re fácil. Entonces delta H va a ser la masa, CP medio, T2 menos T1, y si tengo que integrar, bueno, ahí se va a complicar un poquito más, pero en general nosotros usamos el CP medio, o sea, nos quedamos con la primera de las expresiones. Bueno, esto es muy, muy importante. ¿Vieron acá? Yo puse este meme, todos te odian, termodinámica, pero yo te amo, ¿no? Así que acuérdense que nosotros amamos la termodinámica, y Claudia nos explicó todas este super machete para gases ideales, gases perfectos, que dijimos que tenían un calor específico constante, y tenemos todas estas transformaciones: isocórica, isobárica, isotérmica, adiabática, politrópica. Entonces Claudia nos dijo, bueno, nos explicó cómo calcular el trabajo, de dónde venía este valor politrópico, nos explicó las relaciones entre las ecuaciones, y ella nos dijo, esta parte, energía interna y variación de entalpía, la vamos a ver más adelante. Más adelante es hoy. Entonces habíamos quedado que para un gas ideal se cumplen estas dos expresiones. Para un gas ideal, nada más que para un gas ideal. Entonces, miren ustedes, que no importa qué tipo de transformación me lleve a cabo, delta U siempre va a ser CB por delta T, salvo cuando es isotérmica, porque el cambio de energía interna es 0, ¿no? Porque delta T es 0. Y no importa qué tipo de transformación lleve a cabo, delta H siempre va a ser CP delta T.
Eso es importante porque muchas veces tengo un problema, qué sé yo, que es a volumen constante y me dicen calcule delta U. Y entonces, bueno, calcule delta H. Y como digo, es a volumen constante, tengo que poner CB. No, CB, el delta H siempre va a ser CP delta T, no importa qué tipo de transformación se lleve a cabo. Acá está, acá, ¿vamos bien? Sí, profe, y si no es, Sí, sí. ¿cómo se hace si no es un gas ideal? ¿No se puede hacer? Ah, bueno, seguimos ahora esta parte. Por ahora, lo único que sabemos es gases ideales. Vamos a ver, entonces, lo primero que se me ocurre que podría llegar casi me olvido, así que me adelanto un poco, me vuelvo otra vez a los gases ideales y ya terminamos los gases ideales. Yo les conté con un experimento que los gases ideales, bueno, que teníamos que CP era distinto que CB, y CP siempre era mayor que CB, siempre. Bueno, ahora permítanme que le diga cuánto mayor es, porque no se los había contado. Eso se llama la regla de Meyer. H es igual a U más PB. Entonces, ¿qué te pasa si lo diferenciamos? Diferencial de H, diferencial de U, diferencial de presión-volumen. Y acá escribo la ecuación de un gas ideal. P por B igual RT. Entonces, diferencial de presión-volumen es igual a diferencial de RT. Y aquí lo que observamos, ¿sí? Si yo tengo que diferenciar presión-volumen, R es una constante. Y la única que puedo cambiar es la temperatura. Entonces, lo escribo acá según para un gas ideal, que es cada cosa. Diferencial de H, CP diferencial de T, igual a CB diferencial de T, más R diferencial de T. Todo lo que tiene que ver con diferencial de T lo eliminamos y me queda la regla de Meyer, donde dice que CP es igual a CB más R. Miren que R, el R universal, y miren que CP y CB, expresado por unidad de mol. Ahora, si yo tengo el R particular, CP y CB están expresados por unidad de kilo. ¿Sí? Esto es importante. O sea que acá, si no nos hace falta que nos den el CP y el CB de un gas ideal, sino que con solo que nos den uno de ellos, CP o CB, ya podemos saber conocer el que nos falta. Y acá viene la pregunta que me hizo el compañero. Lo que más se me ocurre para empezar a ver las otras sustancias puras o los otros estados de agregación son los vapores. ¿Por qué? Porque tengo las tablas y ya les habíamos adelantado que en las tablas estaba la energía interna y la entalpía. Disculpen que ahora seguimos. A ver qué pasa. Ahí está. Bueno, entonces ya también les había adelantado que en las tablas teníamos la energía interna, si estábamos en la zona de líquido vapor, la tabla A, podemos directamente leer de tabla los valores de la energía interna, la entalpía, lo que necesitemos, y esta ecuacioncita que valía para el volumen es válida para la entalpía, para cualquier propiedad, para la entropía, que es una propiedad que vamos a ver más adelante también. Un momentito, voy a tomar agua. Bien. También les había dicho que teníamos, toda tabla tenía un estado de referencia, para el agua era el punto triple, el estado de líquido saturado, ahí considerábamos el valor de la energía interna igual a 0. Y también, si tenemos líquido comprimido o vapor sobrecalentado, leemos directamente el valor de la tabla y ya está. ¿Qué hacemos con los líquidos y los sólidos que son incompresibles? Bueno, los líquidos comprimidos podemos leer en tabla, pero las tablas de sólido no es muy común que encontremos. Es más común que encontremos el calor específico del sólido. Bueno, les cuento algunos secretos de las tablas, ¿no? Acá
me voy a dedicar un poco a los líquidos, pero para el caso general, líquidos y sólidos, como se acuerdan que la variación de energía interna era el C por diferencial de T, porque no teníamos CP ni CB, porque si hacíamos ese experimento de calentar a presión constante o volumen constante, no íbamos a encontrar una gran diferencia. Por lo tanto, le llamábamos calor específico, C directamente. Entonces, el cambio de energía interna de un sólido a un líquido utiliza una ecuación que es muy similar a las de los gases ideales, y la tengo que integrar C media delta T. Listo. ¿Por qué? Para los líquidos, este término también es cercano a cero para presiones que es menores a 200 bares en el caso del agua, ¿no? O sea que este valor también es cercano a cero para los líquidos. Bueno, y este ya no es CB, ¿no? Es C. Después también lo vamos a analizar con más detalle. Acá tendría que haberle tachado la B. Bueno, ¿qué pasa en las tablas? Las tablas puedo encontrar el valor del líquido comprimido en tabla directamente. Voy al leo a 90, qué sé yo, 2,10 bares, leo el valor 376,83. Ahora, ¿qué pasa si utilizo esta ecuación? Si utilizo esta ecuación, el calor específico primero, si es un líquido, tengo que conocer el calor específico. El agua es 4,18 kilojoule kilogramo Kelvin. Ahora les pido, por favor, si ustedes tienen papel y lápiz y una calculadora, vamos a ver qué valor nos da a 90 grados, ¿sí? Si yo utilizo el calor específico del agua. Entonces, para hacer eso, necesito hacer esta cuenta. 4,18 kilojoule kilogramo Kelvin, me falta poner Kelvin acá, me lo salteé, por la temperatura que queremos analizar, 90 grados Celsius. Lo voy a poner en Celsius, porque nuestra referencia era 0,15 grados Celsius, o sea que acá va 90. 4,18 por 90. Yo lo anoté el resultado, pero quiero que ustedes lo vean. Y da eso, profe. Da este valor. Fíjense que es muy parecido al valor que nos da a 2,10 bares, 90 grados, es muy parecido. ¿Cuánto tiempo lleva a buscar en la tabla y cuánto tiempo lleva a hacer una cuenta? Casi nada. Entonces, como pueden ver, estoy trabajando en el tercer decimal en el cuarto con un error. Es muy similar. Ahora aumentemos la presión. Miren qué presión ahora puse, 78 bares, mucho más alta. Fíjense que el mismo valor cambia recién en la tercera cifra significativa. O sea, ¿qué conclusión sacamos? La energía interna de los líquidos comprimidos es función ¿de quién? De la temperatura y no tanto de la presión. Profe, ahí en el chat hicieron una pregunta. Dicen, ¿por qué la primera energía interna es cero? La primera Digo, energía interna la es primera cero. puso. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este valor es cero porque nosotros pusimos un estado de referencia para cero que dijimos que era cero. ¿Ahí te respondí? El punto triple. Claro. Y entonces, por eso esta temperatura, si bien me olvidé de ponerle acá la unidad, no me la salteé, esta temperatura está con la T minúscula para recordar que siempre lo tengo que hacer en Celsius. Ahí siempre va en Celsius. ¿Estamos bien? Por lo tanto, la energía interna de los líquidos, una solución rápida, C por T. El CP, el C del agua lo conocemos, 4,18. Por la temperatura siempre en Celsius. Rápido. Ahí saco la energía interna del agua. Otra manera, me voy a tabla. Ahí ya tenemos dos maneras. Otra manera más. Hay tablas que no tienen, por ejemplo, la de los refrigerantes, no tienen la tabla de
de líquido comprimido. En el caso del agua tenemos muchísimos datos, inclusive tiene una tabla de agua que tiene muy completa, pero no es así con los refrigerantes. Bueno, miren en este caso, se los demuestro con el agua. Elegí calcular la energía interna del agua a 180 grados Celsius y 15 megapascales. Entonces, aquí tengo 15 megapascales, estoy en la tabla de B, sería en la tabla donde entramos por la presión y la temperatura, no de saturación, sobre líquido comprimido, perdón. 180 grados, 15 megapascales, este es el valor 753,76, lo anoté acá. Este es el valor de tabla. Ahora, podemos hacer esta aproximación. Por eso hice este diagrama temperatura-volumen. Yo tengo que a 180 grados, una presión de 150 bares, estoy en estado de líquido comprimido. Y puedo aproximar el valor de la energía interna a la energía interna del líquido saturado a la misma temperatura. Entonces, ahora tengo la tabla de saturación a 180 grados, leo, y el valor es 762,09. No hay demasiado error cuando las presiones y la temperatura son más bajas, se acercan más, pero no hay demasiado error, y cuando me falta la tabla es la única solución o alternativa que tengo. Entonces, recordemos, es la energía interna de un líquido comprimido es igual a la energía interna del líquido comprimido a la misma temperatura, saturado, perdón, a la misma temperatura. Acá lo vemos con la tabla del refrigerante. Yo tengo que buscar, por ejemplo, la energía interna de un refrigerante en estado de líquido comprimido y no tengo tabla. Entonces busco a la misma, el líquido saturado a la misma temperatura. En este caso, menos 28 grados Celsius. Voy y leo la del líquido saturado, la energía interna, y esa es la que corresponde. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Siempre es con la misma temperatura. ¿Qué pasa con la entalpía? Con la entalpía seguimos con la misma convención. Tenemos la energía interna, que dijimos que de un líquido comprimido, acá le falta la presión, es igual a la energía interna del líquido saturado a la misma temperatura. Entonces, permítame que yo acá le ponga presión de saturación, y acá le ponga P. Esta es la presión de saturación. Y esto es bastante parecido, ¿no? Lo más parecido posible, hasta podríamos ponerle un igual. Ahora, ¿qué quiero hacer? Lo quiero transformar a la energía interna en entalpía. Entonces, para eso le resto PV. Si hago esto, me queda HTP menos PV. Es igual, y hago lo mismo acá. H' a T menos P saturación B'. Ahora, si yo este valor lo paso para el otro, este término, PV, lo paso para el otro miembro de la igualdad, me queda la entalpía a una determinada temperatura y presión de un líquido comprimido es aproximadamente igual a la entalpía del líquido saturado a la misma temperatura, más una diferencia de presión entre la presión del líquido menos la de saturación por el volumen de saturación, del líquido saturado. Ahora, fíjense, si yo no tengo mucha diferencia entre estas dos presiones son más bien parecidas, los valores, este término se hace prácticamente cero, entonces queda que la entalpía de líquido comprimido es igual a la entalpía de líquido saturado a la misma temperatura. Este término va a empezar a tener más valor cuando las presiones se empiecen a diferenciar más, porque recordemos que el volumen específico de los líquidos comprimidos es un número muy bajo, del orden del 10 a la menos 3. Por lo tanto, esta parte
no tiene un gran peso. ¿Sí? Ahora yo les pido para que ustedes después lo hagan en su casa, que busquen la entalpía para 80 grados y 5 megapascales y calcularla para el agua, ¿no? Que tiene en la tabla, y calcularla usando esto mismo o usando la tabla de saturación. A ver qué diferencia encuentran. Considerando, analizando que esta presión, ¿sí? Y esta presión de saturación, si son iguales o son muy diferentes. ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, son muchos temas y muchas cositas. Van a tener que mirar bastante todo esto. Bueno, ¿qué pasa con la entalpía del agua líquida comprimida? Seguimos, otra posibilidad de calcular la entalpía es utilizando su definición H igual a U más PV. Cuando diferencio esta parte de PV, me voy a tener que pensar que la presión es constante y diferenciar el volumen, y luego fijar el volumen constante y cambiar la presión. Entonces, el cambio de entalpía de un líquido comprimido o de cualquier sustancia es la suma de estos tres términos. Como es un líquido comprimido, el volumen específico es constante, incompresible. Entonces ahí ya tengo un término menos. Y este término BP no es un término despreciable. No es un término despreciable. O sea que el cambio de energía interna, entalpía, es igual al cambio de energía interna más BP. B diferencial P. Y este B diferencial P no es algo menor. Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si conozco el calor específico y yo sé que la presión se mantiene constante, entonces ahí diferencial de H es igual a diferencial de U, C medio diferencial de T. Perfecto. Ahora, si lo que no cambia es la temperatura, el término diferencial de U se va a cancelar y me va a quedar B diferencial de P. Ahora, si cambia la presión y la temperatura, voy a tener que utilizar los dos términos. Voy a tener que ver el cambio con respecto a la temperatura, que ya lo habíamos visto que era C medio diferencial de T, más el cambio con respecto a la presión. Y como habíamos dicho que era incompresible este volumen, por lo tanto se puede sacar fuera de la integral, e integrando nos queda delta H igual a C medio delta T más B delta P. Por lo tanto, el cambio de entalpía no es tan directo como era el cambio de energía interna. El que definimos claramente es el cambio de energía interna, y el cambio de entalpía tenemos que estar atentos con la situación problemática que tenemos. Ya lo vamos a ir practicando. Bueno, y para los sólidos, como ya les había adelantado, como son incompresibles y no cambian su volumen y cambian su presión en demasía, acá directamente de diferencial de U y diferencial de H son iguales, y ese medio diferencial de T. Así que esto es el más sencillo de todos. Bueno, entonces hagamos un repaso de las cosas más importantes que estuvimos viendo. Principalmente, recordar, la energía interna de un gas ideal es únicamente función de la temperatura. Y entonces la ecuación queda diferencial de U es igual a CB diferencial de T. Únicamente función de la temperatura. ¿Sí? La energía interna de los líquidos y los sólidos también es únicamente función de la temperatura. Ahora me preguntaba, ya lo vimos cómo calcular el cambio de energía interna, el cambio de entalpía para sólidos, líquidos, para vapores, para gases ideales. ¿Y qué pasa con el gas real? Federico nos explicó con lujos de detalle cómo calcular un parámetro de estado cuando teníamos un gas real y no teníamos tabla, ¿no? Entonces utilizábamos las gráficas de compresibilidad generalizadas. Así como las gráficas de compresibilidad generalizadas,
hay unas gráficas que son de entalpías generalizadas, también hay de entropías generalizadas. Para eso les dejé un video, que ustedes lo pueden ver, está el PowerPoint, está en la unidad que este tema, que lo pueden ver, es optativo, cómo utilizar y calcular el cambio de energía interna o el cambio de entalpía para un gas real, que no tenemos tabla. Habíamos dicho, entonces para los vapores y los líquidos comprimidos busco U y H de tabla, y lo importante, como habíamos contado la vez pasada, no combinar tablas si no se sabe que tengan la misma referencia. La U de un líquido comprimido es función principalmente de la temperatura y se puede aproximar a la U del líquido saturado a la misma temperatura. Para la entalpía tenía que aplicar esta formulita, que era la entalpía del líquido saturado a la misma temperatura, siempre es a la misma temperatura, más las diferencias de presión entre la presión y la presión de saturación por el volumen del líquido saturado. Esta formulita también, si ustedes razonan, o sea, no hace falta aprenderse de memoria, sino razonan de dónde viene, que viene de aproximar a la energía interna del líquido saturado a la misma temperatura, surge sola. Y para un sólido, la energía interna y la entalpía es únicamente función de la temperatura. Bueno, y ahora, ¿no? Dice, yo siempre pregunto, todo claro, pero yo no les veo la cara acá. Y están así, como este gatito, no sé. Bueno, descansemos 2 minutitos, ¿sí? Descansemos 2 minutitos, levanten la vista, porque es todo lo que di fue mucha información, necesitamos tomar un poquito de aire y seguimos, ¿sí? 2 minutitos y volvemos. ¿En serio? Me van siguiendo? ¿Cómo sienten? Sí, yo estoy así. Sí. Estaba así, no, preguntar, aprovechar, preguntar, podemos volver para atrás. No, cansado, más o menos lo estoy llevando. Cuesta un poco digerirlo nomás. Bueno, sí, es como, digamos, un remedio medio feo, pero bueno, hay que tenerle. También con la práctica se va avanzando. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se realizan los cálculos, cómo aplicamos este primer principio de la termodinámica en los cálculos. Y yo me preguntaba, porque no sé si ustedes habrán también escuchado que en vez de decirle primer principio, se le dice primera ley. Yo de hecho muchas veces le digo primera ley de la termodinámica y no le digo primer principio. No sé si ustedes habrán escuchado como primera ley de la termodinámica. Es una de las maneras que también se puede llamar el primer principio, porque en realidad principio viene de lo primogenio, de lo que se da en primer lugar, que son las normas físicas que ya están establecidas. Y como nunca hubo nadie que lo pudo contradecir hasta ahora, se dice que es una ley, la primera ley de la termodinámica, porque hasta ahora nada se pudo contradecir, en ninguna experiencia. Por eso lo pueden encontrar de las dos maneras. Bueno, me pareció que era interesante. Uy, se me está agotando la batería, voy a ver qué pasa. Me pareció interesante repasar un poquito lo que Claudia nos estuvo contando la clase pasada de utilizar el supermachete para ver el primer principio de la termodinámica. Y una de las maneras más claras, a mi criterio, de ver esto, es a través de un ciclo termodinámico, porque aquí podríamos ver esa definición que habíamos visto como segunda definición, que la suma de todos los calores es igual a la suma de todos los trabajos, y ver si realmente se cumplía. Si ustedes me ayudan con una calculadora, hoja de papel, ¿no? Para rayar y escribir, ¿no? Entre todos vamos a ver si podemos resolver este problema. Este tipo de ciclo de tipo cerrado, son ciclos donde las transformaciones son reversibles, entonces vale el supermachete. Bueno, en este caso me voy de 1 a 2 a través de una temperatura constante. ¿Cómo se llamaba esto? Esta era una Isoterma.
Isoterma. Entonces yo la dibujé porque estaba como cortita, nada más de 1 a 2, quise extenderla un poquito, y en este caso definíamos que esa isoterma vale 21 grados Celsius. Y que la presión en el punto 1 es 1 atmósfera. En el punto 2, 6 atmósferas. Luego del punto 2 al punto 3 me voy a presión constante. Entonces atravieso una transformación Isocórica. Isobárica. 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 Y de 3 a 1 me voy por una transformación que es P por B a la K Adiabática. constante. Adiabática. Como Claudia nos dijo la vez pasada, las isotermas son hipérbolas equiláteras, o sea que es bien simétrica. P por B a la K, P por B una constante, es una hipérbola. Si el exponente es mayor a 1, porque K es CP dividido CB. Como CP siempre es mayor a CB, el exponente es mayor a 1, es como que esto, si estoy acá, la levantara hacia arriba, ¿sí? Esta curva, de una manera, la tomara de esta punta y la levantara. Esa es la transformación P por B a la K. Entonces, cuando me encuentro con esto, lo que me preguntan en este problema es que escriba todos los estados en 1, en 2 y en 3, cuáles son la presión, la temperatura, el volumen. Algunos ya los sé porque son datos. En estado 1 tengo temperatura y presión. La temperatura de 2 tengo y también la presión. Y en 3 tengo solamente la presión. Me falta la temperatura. De los volúmenes no sé nada de nada. Como sé que es aire, la sustancia que trabajo, o nuestro sistema es aire, me voy a las tablas de la asignatura. Para el que está medio perdido, en la página 5 está el CP del aire, el CB del aire, el K, que es CP sobre CB, 1,4, el peso molecular del aire, 29 gramos por mol. Estos son datos que sacamos de tabla. Y me piden verificar el primer principio de la termodinámica. Entonces, acá tenemos los 3 procesos, 1, 2, 2, 3, 3, 4, y me interesa poner calor, trabajo, delta U para cada uno de ellos. Bueno, vamos a ir haciéndolo de a poquito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, estamos en un estado, necesitamos 2 parámetros para definir el tercero. En el estado 1 y en el estado 2 tenemos 2 parámetros para buscar el volumen específico. No nos dicen cuál es la masa que hay ahí adentro, no lo conocemos. Podemos pensar que es un mol, así nos resulta más fácil. O expresarlo todo por mol. Entonces, con la ecuación de los gases ideales, necesitamos que ustedes, no quería adelantar, quiero que lo hagan ustedes. 21 grados y una atmósfera, calculen el volumen específico para el estado 1. Yo los espero. ¿Pantalla? ¿Sí? Sí, sí, se ve. Bueno. Entonces, una de las maneras es que ya conozco la presión y la temperatura, de la misma manera que vimos antes, sacar el volumen específico en 2. La otra es combinar, que conocemos un estado 1 y el estado 2, lo podemos vincular a través de la isoterma, utilizando el supermachete que nos dio Claudia. Entonces, como es la temperatura constante, es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen específico 2. Yo creo que cualquiera de las dos maneras es correcta. Por ahí más rápida la segunda, utilizando la ley de Boyle y Mariotte. Calculo el volumen específico 2. ¿Alguien lo pudo hacer? Me avisa.
Recordemos que el 1 era 24,13 metros cúbicos sobre mol. ¿4,02 puede ser? 4,02 Metros cúbicos sobre kilomol. sobre mol. Sobre mol debería dar. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, y ahora viene, necesitamos conocer del estado 3, que no sabemos ni la temperatura ni el volumen específico. Una de las maneras es relacionar el punto 3 con el punto 2. Como se dan a presión constante, tengo que vincular el volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a volumen 3 sobre temperatura 3. El problema es que tampoco conozco la temperatura 3. Tengo dos incógnitas. De la otra forma, vinculando el punto 1 con el punto 3 a través de un proceso adiabático. Entonces ahí sí son conocidas más variables, más estados, porque en el punto 1 conozco la presión y el volumen, y en el punto 3 conozco la presión. Entonces van a tener que utilizar, ojo cómo van a despejar, P por B a la K igual a una constante. O sea, la presión 1 por el volumen específico 1 elevado a la K es igual a presión 3 por volumen específico 3 elevado a la K. ¿Todos me siguieron? Ahí sacaríamos el volumen específico 3. Edith, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Cuando calculas el volumen específico en 1, lo Sí. que utilizas para que te Es la dé, ecuación de gas, de los gases ideales. claro, pero para que te dé sobre kilomol, lo que haces es No, multiplicar sobre por mol, la masa sobre mol, molecular. sobre mol, Ah, sobre mol. sobre mol. Ahora yo lo paso a la otra pantalla, voy a pasarlo para que todos vean. Acá es el resultado que tengo yo, metros cúbicos sobre mol. Sí, en realidad porque 0,024 es. da eso, porque en realidad como la constante del aire está en joule, hay que multiplicarlo por exponente a la -3 para pasarlo a kilojoule y dividirlo con el kilopascal para que se cancele. Faltaba eso en lo que pasaron los chicos. Claro, ahí está, metros cúbicos sobre mol. Ese es el resultado. ¿Sí? Y acá, a ver si puedo mostrarles, o sea, la chica que me preguntó, esta es la ecuación. Esta es la ecuación. El R es 8,31, hay que escribir la unidad. Joule, Kelvin, mol, dividiendo Joule, Kelvin, mol, la temperatura en Kelvin y la presión en pascales. Y ahí te va a dar esta unidad, metros cúbicos sobre mol. Este es el Está valor. bien. Y el otro, el 2, se puede sacar con la misma ecuación o a través de la ley de Boyle-Mariotte, que es la que vincula el punto 1 con el punto 2. Acá te la escribí también. Ese es el valor, 4 por 10 a la -3. Y por último, la adiabática, ¿sí? Que es la que le estoy pidiendo ahora. Miren cómo se hace el despeje, porque es una de las cosas que más por ahí cuesta, ¿no? Acá las presiones las puedo poner en cualquier unidad. Total, si va a dividirse, queda dimensional esta parte. Así que es mucho más fácil. Profe, la potencia acá es Es solo 1,4. 1,4. pero es solo sobre el volumen específico o el P y el B específico. La O sea, potencia un acá, paréntesis, ¿es la P potencia, por B a la K o es P por B no, solo a el la K? solo que está elevado a la K es el B. ¿Cómo? Solamente está elevado el B a la K, a la potencia K. Ah, Bueno, fíjense si pueden llegar a los resultados que les estoy mostrando. Es importante que ustedes esto lo vean, si no lo hablan con sus tutores, porque el manejo de las unidades es fundamental, hay que escribirlas. Yo no se los quise dar resuelto, quiero que lo
ustedes lleguen a este resultado. Entonces, ¿cómo tienen que despejar? ¿Cómo pueden cancelar las unidades? Es muy importante. Bueno, entonces, por el principio tenemos anotado los 3 estados con la temperatura, la presión y el volumen. Pero ahora nos falta calor, trabajo y delta U. Pasamos a la que sigue. Entonces, juntos vamos a ir resolviendo paso a paso. Ay, no sé si ustedes tomaron nota de los volúmenes y los datos que teníamos. Acá. Si los pueden Sí, tomar profe. nota. Está todo en el... Bueno, entonces vamos. Sí, sí. Pero para que ustedes sigan ahora viendo cómo lo pueden calcular. Me voy al proceso 1-2. El proceso 1-2 es una isoterma. Entonces me fijo de lo que me dijo Claudia, miro la parte isotérmica. Y entonces el delta U de la isoterma, ¿sí? Como vemos, es 0. ¿Lo ven? Porque tiene la misma temperatura. No hay que pensar mucho. Ahora, la parte 2-3, que es isobárica, el delta U, como les contaba, es CB T2 menos T1. Porque voy de, perdón, T3 menos T2. Acá lo escribí. De 2 a 3. Entonces escribí el CB por su valor y la diferencia de temperaturas. La temperatura 3 es 219, la temperatura 2, 21. La unidad que me queda es 148,5 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, si me voy al último de los procesos, que es 3.1, perdón, 3.1, acá tendría que haber puesto 1, no sé por qué puse 4. 3.1, ese valor es menos 148,5, porque es exactamente igual al anterior, porque ahora sí, la temperatura final es 21 y la inicial es 219. Miren ustedes que les escribí. En el caso de delta U 2,3, la diferencia de temperatura la expresé en Celsius. Y el CB lo expresé kilojoule, kilogramo, grado Celsius. Recuerden que este grado Celsius era grado centígrado en realidad, porque provenía de una diferencia de temperatura. Entonces se cancela directamente. También lo podía expresar en Kelvin, que es exactamente lo mismo. No tengo que convertir absolutamente nada. Y el resultado de la diferencia de temperatura también lo puedo poner en Kelvin directamente y cancelar. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está bien? ¿Se sigue escuchando? ¿No? Sí, sí, está bien, profe. Ah, bueno, está, perfecto. Bueno, ahora vamos a calor y trabajo. Calor y trabajo, vamos a sacar primero trabajo y luego al final calor. Y después les voy a explicar por qué. Solamente podemos sacar trabajo cuando tenemos una transformación reversible. Y en estos casos las 3 transformaciones son reversibles. Entonces es válido esto. Si no, no lo podemos hacer. Ahí me está marcando la parte de trabajo. Entonces, cuando vamos al trabajo, el primer trabajo que necesito calcular es a través de una isoterma. En el caso de la isoterma, ustedes tienen 4 ecuaciones para el trabajo, pero hasta pueden tener más, porque reemplazar P1 por B1 en esta, por ejemplo, puede ser RT1, tranquilamente, y acá también. O sea, tenemos más alternativas de las que están acá. Ahora, ¿de cuál utilizo la que más cómodo me sirva? Cuando más rápido pueda hacer la cuenta. Elegí la primera. RT logaritmo de P1 sobre P2, porque bueno, los datos iniciales
tenía las presiones, así que eran datos originales. Y si me había equivocado con el volumen, lo sigo arrastrando el error. Entonces siempre está bueno de seguir trabajando con los datos iniciales del problema. Bueno, acá no sé cuántos moles están, así que me va a quedar un trabajo específico por unidad de masa, de mol o de gramo, lo que quiera. Bueno, miren cómo convertí las unidades. El R puse 831 Joule Kelvin mol, la temperatura que era 21 grados Celsius la pasé a Kelvin, logaritmo de 1/6. No la convertí a las presiones porque es una dimensional. El resultado es menos 4.377 Joule sobre mol. Lo pasé a gramo y entonces multipliqué. Acá teníamos dividido por mol, puse un mol arriba y lo dividí por lo que era, 29 gramos. No hago regla de 3. Utilizo este método que es más práctico y es más rápido, de manera tal que claramente se ve que puedo simplificar mol con mol y me queda Joule sobre gramo. Joule sobre gramo. 151 Joule sobre gramo. Que si escribo el kilo arriba y el kilo abajo, tengo kilojoule sobre kilogramo, que es la unidad que usamos para la energía interna, y para poder sumar y verificar todo necesitamos seguir con esa unidad. El resultado del trabajo es negativo. ¿Por qué? Porque doy de 1 a 2, estoy bajando el volumen, se está comprimiendo. El sistema recibe trabajo, es lógico, eso también, el signo es muy importante. No es lo mismo tener $1.000.000 en el banco que deber $1.000.000. Lo mismo pasa acá. El trabajo es negativo, entonces hay que anotarlo y ponerle su signo. Hasta ahí. ¿Alguna duda? No, no, vamos bien. ¿Sí? La parte esta de las unidades, ¿se entendió? Sí, Es sí. muy importante que trabajen Profe. con las unidades, es muy importante que las escriban, no dejen números sueltos. Estuve viendo varios chicos me dan problemas para revisar, si no tengo ningún inconveniente que me manden problemas para revisar, si tengo tiempo se los miro, y veo que se olvidan las unidades, y eso es muy malo. Ahora vamos al 2, acá sigo con 3,4 que termina en 1, pero no sé por qué. Vamos al 2,3. Al 2,3 ya teníamos el tau, ahora vamos al trabajo 2,3. Entonces ahí en 2,3 estoy en una isobárica, en esta isobárica, y acá me aparecen dos ecuaciones, ¿no? Presión volumen 2 menos volumen 1, que es la presión constante del trabajo, o transformado en RT2 sobre menos T1, que es la que elegí, porque sí, son equivalentes. Entonces, acá me pasa otra vez, 831 Joule Kelvin mol, la diferencia de temperatura, Kelvin o Celsius es la misma, y lo convierto multiplicando un mol por 29 gramos, y el resultado es 57 kilojoules sobre kilogramo. Al haberlo explicado el anterior, resulta más corto. Y al terminar, nos queda la parte de 3 a 1, que es la adiabática. O sea, tengo que mirar la ecuación adiabática. En la adiabática tenemos 4 ecuaciones, pero a la vez sabemos que Q vale 0, que no lo escribí acá, pero Q vale 0. Por lo tanto, que delta U es igual al trabajo, no hace falta que haga ninguna ecuación, que el resultado es el mismo, pero con el signo opuesto. O sea que si ya había calculado delta U, ya no hacía falta que haga nada porque ya es el mismo. De hecho, la que marqué en amarillo es menos delta U. Aquí tenemos menos delta U, el resultado es este. Acá tengo la explicación de por qué volvimos para ese valor. Es el mismo resultado con el signo opuesto. Para ir a la parte de calor, tenemos dos caminos. El más fácil es utilizar el primer principio. Entonces ustedes me van a decir, si delta U vale 0, el calor es igual al trabajo, el calor es menos 151, y se calcula rápidamente haciendo una resta. Delta U más L es igual a Q, y ahí sacamos. Acá va ahí,
menos 151 kilojoules sobre kilogramo. Y lo mismo en este y en este. Vamos a pasar a la otra. Entonces, delta U, Q menos L, Q es igual a delta U más L, y así saco cada uno de ellos haciendo una resta. El resultado final tendría que cumplirse el primer principio de la termodinámica, que en un ciclo, volvemos, es una función de dado la energía interna, debería dar 0, que Q y trabajo, si los sumo, tendrían que ser iguales. Y verifica, quiere decir que alguna cosa hicimos bien. Ahora, esta ecuación, esta tabla de transformaciones también tenía la posibilidad de calcular el calor intercambiado a través de ecuaciones. Y también podría haberlo hecho utilizando la isocórica, la isobárica, bueno, la ecuación que necesite, y el resultado hubiese sido este. ¿Tenía sentido cuando ya tengo dos calculados? No, la verdad que no. Es más fácil sacar el calor a través del primer principio. Profe, una pregunta. Sí. Si el punto del 1 al 3 fuera una función politrópica, un proceso politrópico, Sí. ¿cómo sería ahí el gráfico? Y depende de cuál es el exponente. Generalmente, cuando vos tenés un politrópico, puede estar en realidad politrópico puede ser cualquiera de todas estas transformaciones. ¿Ves que dice de título politrópico? Bueno, transformaciones reversibles, acá dice politrópico, es generalizado cualquier forma, significa eso. Pero si vos tenés algo intermedio entre un exponente 1 y un exponente para el aire 1,4, es una transformación que tiene la misma forma que la isoterma, pero levantada, no tanto como la diabática, sino algo entre medio. Más de eso no puede ir, o sea, entre los dos. La diabática, Q es igual a 0. En la politrópica, en una que tenga un exponente entre 1 y 1,4, Q es distinto que 0. Son todas derivaciones, ¿no? De la politrópica. Sí. Entonces, por eso, Claudia nos dijo, la politrópica es la más importante, porque acá están incluidas todas las transformaciones. Pero podemos tener una transformación que esté entre medio de una y otra. En vez de que haya una... Como había un problema en clase, ¿no? Claro, P por B a la 1,3. Sí. ¿No? Que aire, P por B a la 1,3. O sea que tengo una transformación que está por acá. Sí, sería diabática. Y ahí no vas a poner, no es adiabática, porque adiabática sería 1,4. Entonces vas a tener ahí, si fuese así, en el 3,1 tendrías un valor de Q. ¿Me explico? Vas a tener L y tener un valor de Q. Porque tenés calor y trabajo. Con K igual a 1. La isoterma. La isoterma. Sí. Así es. Nosotros estamos viendo aquí, en un diagrama PV, un sistema cerrado. Después vamos a ver sistemas abiertos. Por ahora son cerrados. Lo que dice trabajo de circulación, esa parte no la tenemos que mirar en este diagrama, ¿sí? En este cuadro. Hay una parte que dice trabajo que está por acá entre medio de ellos dos, medio de estas dos cosas, dice trabajo de circulación, ese no lo miramos. Por ahora. Bueno, un descansito. ¿Se imaginan ir a comprar un libro escondido que está así, citas ciegas con un libro y encontrarse con uno de termodinámica? Yo saltaría de la alegría. No sé ustedes. 2 minutitos de descanso, a tomar, mirar un poquito para otro lado y volvemos. Esperemos que sí. ¿Pudiste cargar la pipa? Sí. A veces, en la mayoría de los casos, digamos, para ser exacto, no, los procesos no son reversibles, son irreversibles. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo si un proceso no es reversible? Es una gran pregunta que nos podemos hacer. A ver si... ¿Qué pasa cuando tenemos una expansión
en un proceso irreversible. Acá imaginemos que tenemos un gas. Tenemos un pistón, un gas encerrado en un cilindro pistón, y acá tenemos la atmósfera. Acá tenemos este pistón que tiene peso, tiene una masa, y está trabado. De esta manera, de alguna manera está en un comienzo, está en equilibrio con o sea, con la fuerza que está haciendo las trabas y el pistón, pero como la presión del gas, o lo que sea, es superior a la del ambiente, cuando se saque esta traba, lo que va a pasar es que se va a hacer una expansión. Y esa expansión va a ser irreversible, porque va a ser brusca, no va a ser como la expansión que explicamos la clase pasada, que era que sacábamos pequeños granitos de arena. ¿Recuerdan ustedes? Un proceso cuasi estático, donde sacábamos un granito de arena, llegaba al equilibrio, sacábamos otro, llegábamos al equilibrio. Acá es una expansión brusca. Entonces, la presión, si yo la pudiera graficar de alguna manera en el tiempo, el gas que está aquí adentro, o el gas, la sustancia que está aquí adentro, va a pasar. ¿Qué va a pasar? Desde el estado de la presión inicial a una presión final, que es la presión 2, vamos a decirle así, que es donde está involucrada la atmósfera y la presión del pistón. Esta sería la línea que está representando a la presión final. Entonces, ¿qué pasa en el tiempo? En el tiempo, si uno realiza este experimento, posiblemente uno no lo vea, porque no nos alcance la resolución del ojo para hacerlo, pero hay una oscilación del pistón, se expande muy bruscamente y queda oscilando en un periodo de tiempo. La presión baja, suele subir, esa oscilación tiene que ver con la irreversibilidad. Entonces, toda expansión que se realiza de forma irreversible, como es casi todos los procesos que son irreversibles, nosotros no podemos tener un área bajo la curva, no la podemos calcular como habíamos visto anteriormente con procesos reversibles. Tenemos que tomar una determinación. De esa determinación vamos a hacerla de esta manera. Vamos a decir, ese trabajo que realizó el gas, ese trabajo exterior, va a ser igual al integrar de una fuerza exterior por un diferencial de desplazamiento. Y entonces, si multiplicamos y dividimos por el área, nos queda presión exterior diferencial de volumen. En fin, el trabajo de expansión irreversible va a ser igual a la presión exterior que esté oponiéndose al desplazamiento del gas, multiplicado por la diferencia de volumen del gas. Y en esa presión exterior está el pistón y la atmósfera. Este es trabajo irreversible. Y lo podemos ver, siempre es un trabajo de expansión, y siempre lo vamos a poder ver como que la atmósfera se comprimió recibió esta cantidad de trabajo. Realmente no es exactamente el trabajo que recibió la atmósfera, es el trabajo, digamos, el menor posible que pudo haber recibido. Es una situación de compromiso, porque realmente no podemos saber exactamente cuánto es el trabajo, es una situación de compromiso que nos va a permitir calcular el trabajo irreversible de expansión. ¿Vamos hasta ahí? Muchas veces vamos a encontrar este tipo de dispositivos, pistones trabados, entonces el trabajo lo sacamos así. Bueno, me gustaría charlar con ustedes otro tipo de problemas que nos solemos encontrar en termodinámica. Un recipiente, en este caso tienen en la guía uno muy similar, este es un poquito distinto para poner una cuota de diferencia. Si pueden buscar conmigo en las tablas, sería genial, o en la aplicación del celular. No sé si todos tienen la aplicación del celular de las tablas. No sé. La aplicación que tengo ahora y que está funcionando muy bien, es gratis, se llama Steam Tables. Es una aplicación para las tablas de agua. Y la tengo, profe, no lo usé todavía. Bueno, es muy buena. No todos los datos los podemos sacar de ahí porque
algunos, en este caso, por ejemplo, van a ver que hay cosas que con la aplicación no la podemos resolver. A ver si se ve. Si está al revés, ¿no es cierto? Ustedes entran con la presión o la temperatura, lo pueden cambiar las unidades y después la otra propiedad y les da todos los parámetros que necesitan. Profe, ¿me repite el nombre? Steam, de vapor, Steam. S-T-E-A-M. Status. Hay muchas, no es la única. Esta la han mejorado muchísimo, está muy bien. Solamente para el agua. O sea que las tablas las van a tener que seguir usando porque las aplicaciones con las otras propiedades, salvo que puedan comprarlas, se pueden comprar. No están tanto al alcance. Bueno, en este problema tenemos 5 metros cúbicos en un recipiente. Acá hay agua. La presión es 0,1 megapascal. Y nos dicen que tenemos 0,05 metros cúbicos, que es líquido saturado, y 4,95 metros cúbicos, que es vapor saturado. Estamos calentando y quieren saber cuánto calor es necesario entregar acá para que llegue al estado final de vapor saturado. En primer lugar, tenemos que marcar nuestro sistema. El sistema es el agua y los límites del sistema es el borde del recipiente. Entonces, sabemos que este proceso de calentamiento del agua se va a dar de forma isocórica. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. Y la masa es constante, el volumen específico es constante. Es muy útil dibujar un diagrama presión-volumen o temperatura-volumen, el que quieran ustedes, o muchas veces en los problemas decimos que hagan los dos o que hagan uno de ellos, como en este caso. Temperatura-volumen, está dibujada la campana, está dibujada el estado 1 con una presión baja, y el estado 2 con una presión más alta, obviamente porque llegamos al estado de vapor saturado. Ese sería el punto 2. Y el punto 1 y el punto 2 están conectados con el mismo volumen específico, o como dice acá, con el mismo volumen extensivo, porque es la misma masa. Esto es verdad. Volumen 1 y volumen 2, tanto extensivo como específico, son los mismos. Y del estado 1 al estado 2, si bien este proceso es irreversible, ya lo vamos a ver por qué, lo podemos marcar, porque bueno, de alguna manera podemos conocernos sabemos que el proceso es a volumen constante. En general, cuando es irreversible, le ponemos líneas de puntos, y cuando es reversible, lo hacemos con línea llena. Bueno, aquí tenemos la presión en la tabla A, buscamos volumen prima y volumen 2 prima, y a la vez buscamos U prima y U2 prima. Y esto lo hacemos porque si vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica, recuerdan ustedes que era delta U igual a Q menos L. Como nosotros nos daban los volúmenes extensivos del líquido y del vapor, aplicando esta pequeña formulita, volumen extensivo es masa por el volumen específico del líquido, el volumen extensivo del vapor es masa de vapor por el volumen de vapor saturado, me permite calcular, como estos datos ya los tenemos, la masa de líquido y la masa de vapor. El título es la masa de vapor dividido la masa total. O sea, 2,93 kilogramos dividido la suma de estos dos. El resultado es 0,055. La ventaja de sacar el título es que también podemos hacer una tablita, como está puesta acá. Dice 0,1 megapascales, la temperatura 99,6, el estado 0,057, volumen específico, que dice 0,5 metros cúbicos dividido la masa total, y el título me permitió calcular el U. ¿Sí? O sea, solamente estamos hablando del punto 1.
hacer una tabla, además de, lo ideal sería hacer un diagrama. El diagrama me permite entender qué es lo que está pasando. Sí, también ayuda mucho a hacer una tabla, porque ordena, porque hace que yo me oriente en las preguntas que yo necesito. Por ahí está bueno, antes de hacer la tabla, escribir la ecuación de conservación correspondiente. En este caso, que es el primer principio de la termodinámica, es el primer principio, vuelve el muchacho contento. El primer principio de la termodinámica, que es delta U, delta energía cinética, delta energía potencial, Q menos L, como delta energía cinética y potencial son 0, y trabajo no tenemos porque es isocórico, delta U igual a Q. Entonces aquí se ve delta U igual a Q. Entonces, ¿qué tengo que buscar? De todas las propiedades, busco el volumen, pero busco la energía interna, no voy a buscar la entalpía, si yo voy a necesitar este parámetro. Por eso está bueno escribir la ecuación antes para hacer la tabla y ser más eficiente en el uso del tiempo, más cuando tengo un parcial. Ahora, también la tabla me permite saber exactamente qué es lo que tengo y qué tengo que averiguar. En este caso, yo tendría que completar nada más con lo que tengo en el estado 2, que sé que es acá el mismo volumen específico, y sé el estado 1, y nada más, no sé más datos del estado 2. Esto lo demás lo fui a buscar en tabla. Entonces, busco en tabla, tengo que buscar este volumen 0098. Entonces empiezo a mirar. Bueno, acá tengo una tabla que busqué que es más cortita para que sea más fácil. 0098, me encuentro que tengo 0,099 y 0,0799 para el vapor saturado. O sea que este número no está acá. ¿Interpolo? Bueno, sí, podría interpolar, tendría un valor más exacto de la temperatura y de la presión. Pero si me empiezo a mirar un poquito más, como yo tengo que buscar la energía interna, mire que la energía interna entre si elijo este punto o el otro, no varía prácticamente nada, es 2600 contra 2603. Entonces, si el valor yo ponga 2600 y me ahorre de interpolar, es genial. Pero ¿qué para eso? Para razonar si tengo que interpolar o no, tengo que tener claro que tengo que averiguar. Es mucho más fácil mirar los valores y decir, no, acá sí tengo que interpolar porque hay mucha diferencia, no, acá no hace falta porque son los mismos resultados. Entonces, que yo ponga aproximadamente 212 la temperatura, porque tengo, o puede ser 212 o 224, o digo aproximadamente 212. Nadie me va a discutir, porque el valor de la energía interna, que es lo que necesito usar, es el mismo. Y después la presión, que yo ponga 2 megapascales o aproximadamente 2 megapascales, tampoco va a haber mucha diferencia. Bueno, entonces la masa ya la teníamos, el estado de U2 lo tenemos, el 1 es sacar la cuenta y el resultado es eso. ¿Cuántas cifras significativas tengo que poner? Mínimo 3 cifras significativas. Porque en general, uno ya con la cuarta ya está media dudosa. Y lo mismo que juegue la lotería y gane un número con ese número que tenga más validez. Yo con 3 cifras significativas me siento contenta. Con este número yo le pondría 107 megajoules y ya está, listo. Ese número es el resultado. Porque poner todos los números de la calculadora no tiene mucho sentido. Y muchas veces en las tablas, ¿sí? Tienen 4 cifras significativas. Más exacto, si yo trabajo con 4 y me aseguro que tengo las 4 que están perfectas, 4 cifras significativas, si no con 3 es correcto. Bueno, ahora sí, hacemos un recreito, vieron que acá les puse, yo fingiendo que estoy en clase, que no me pongan a limpiar la casa, ¿no? Para eso pasa en mi casa, siempre hacen eso, ¿no? Dicen que están en clase y después paso por la habitación y están durmiendo, están con los auriculares acostados. Bueno, ahora sí, hacemos un descansito más largo, son y 27. Y ahora
como les contaba, cómo seleccionar el sistema, ¿no? Cómo hacer porque siempre dijimos que seleccionar el sistema es fundamental para poder simplificar el análisis justamente del primer principio. Entonces, ¿cómo seleccionamos? Y esto nos lleva a definir otra manera del primer principio de la termodinámica. La tercera, dice, el trabajo adiabático. ¿Recuerdan que toda la clase pasada, la clase de Agustín, que tenían que ver ustedes con el video, nos decíamos que el trabajo solamente en un sistema cerrado, la única manera de poder calcularlo era porque fuese una transformación reversible o era cuasi estática. Pero si un sistema sufre un proceso adiabático, sea cual sea, el trabajo involucrado está relacionado directamente con el cambio de energía interna. Y esto define el primer principio de otra manera. Dice, la disminución de la energía interna de un sistema cerrado mide el trabajo en una transformación adiabática del mismo. O sea, obviamente, el cambio de energía interna menos el cambio de energía interna es igual al trabajo adiabático. Todo este tiempo le dijimos, el trabajo se tiene que calcular como una integral. Pero el único trabajo que no se calcula como una integral es el trabajo adiabático, porque directamente es menos delta energía interna. O sea, energía interna inicial menos energía interna final. Veamos por qué esto es una manera de enunciar el primer principio de la termodinámica. Yo tengo un sistema que acá lo está marcado, un sistema cerrado, en este caso parece una lata, que le entrego con un agitador 8 kilojoules de energía. Esos 8 kilojoules de energía van a quedar en el cambio de energía interna. O sea, lo entregado, lo negativo, es el aumento de la energía interna de este recipiente. Acá se produce una compresión. Los 10 kilojoules de trabajo que se están entregando al sistema van a resultar en un aumento de la energía también de 10 kilojoules. Acá el trabajo se está entregando en un sistema cerrado, también adiabático, con parece una resistencia eléctrica. Los 5 kilojoules de energía que se están entregando permanecen en el sistema como un aumento de 5 kilojoules. De paso aprovechamos para repasar lo que seguramente habrán visto en física 2 o en física 1, no estoy muy claro con eso, que es el trabajo eléctrico. ¿Cómo calcular? El trabajo eléctrico es uno de los trabajos irreversibles, uno de los pocos, el que les conté anteriormente, el de expansión irreversible que se podía calcular, y el trabajo eléctrico es un trabajo irreversible que se puede calcular, eso es lo interesante, a través de propiedades que se pueden medir: diferencia de potencial, intensidad y tiempo. Entonces, la diferencia de potencial se mide en volt, la intensidad en amper y el tiempo en segundos. Y si multiplicamos volt, amper por segundo, el trabajo es joule. Eso se los cuento, aprovecho la ocasión porque ustedes van a tener el problema 2, que tienen que tener esta ecuación. Entonces, ¿cómo es el tema de elegir el sistema? Ay, me voy para atrás. Elegir el sistema. Imaginemos que tengo un gas encerrado aquí en este recipiente y lo estoy agitando con unas paletas. Entonces tengo que elegir qué sistema voy a usar. Una de las maneras, que es la más fácil a mi criterio, es tomar como sistema todo el borde, o sea que incluye las paletas, incluye el gas. De esta manera, cuando planteo el primer principio, veo que el sistema es adiabático, o sea, calor no tenemos, pero sí tenemos trabajo. Vemos movimiento, ¿no? Trabajo de paletas o de agitación, como lo quieras llamar. Entonces aquí elegí sistema, gas y paletas. Entonces en el sistema están las paletas y el gas. Esas dos cosas, ¿sí?, son las que tengo que calcular el delta U. Que el delta U de las paletas normalmente
Lo consideramos 0 porque decimos que, bueno, que no cambia para nada su temperatura, que no es cierto exactamente, pero en el bordecito, digamos que no se cambia su temperatura y su capacidad calorífica no la conocemos, entonces normalmente le consideramos que el delta U de las paletas vale 0, ese metal, ese sólido. Lo que vemos que entonces el delta U del gas es igual a menos el trabajo, que es la ecuación. Otra de las maneras de encarar este problema es tomar como los bordes o límites del sistema todo el gas menos las paletas. Ustedes ven que está rodeando todo y dejo las paletas afuera. Si hago esto me va a quedar delta U del gas igual a Q menos L, pero no tengo trabajo porque lo que está entrando es calor, en este caso. Y en este habíamos visto que el trabajo era entrante, era negativo, y en este el calor es positivo porque está entrando al sistema. Si analizo las paletas solas, ¿sí? Solamente las paletas, y pienso que no cambien su temperatura, entonces queda que el calor que da las paletas es el trabajo que recibe. Y aquí se ve que, bueno, el trabajo de las paletas es negativo, y el calor también porque sale del sistema, porque son exactamente iguales. El tema es que si yo sumo las dos maneras de los dos enfoques, me va a dar este, que es el que yo les decía que es el que prefiero que hagan ustedes, el considerar al sistema completamente y que lo que se ve es que está entrando trabajo. Esto lo vamos a ver también ahora en otro ejemplo más, pero bueno, en una máquina, el trabajo que me da una máquina reversible, siempre, motor, una máquina, lo que sea, siempre reversible es el máximo. Y lo irreversible, que es lo que ocurre en la vida real, es menor. Siempre es menor. Acá tenemos otro ejemplo. Profe, no entendí lo último. La última parte que dijo, lo de reversible, reversible. Si una máquina, motor, que trabaja de forma reversible, entonces el trabajo sería máximo. Si es irreversible, siempre es menor el valor al trabajo Sí, reversible. me confundí con otra cosa. Sí. Otro ejemplo de elección del sistema, la resistencia eléctrica. También muy común, o sea, tenemos dos posibilidades, o la consideramos dentro del sistema o la consideramos fuera del sistema. Acá está marcado como que está rodeando todo la masa de control y queda la resistencia afuera. Si la resistencia forma parte del sistema, lo que yo veo que los límites de mis bordes está cruzando trabajo eléctrico. Acá lo puse, trabajo de la resistencia. Y acá a la vez hay un pistón que se produce una expansión, entonces el trabajo del pistón. Entonces este trabajo, hay dos, el trabajo eléctrico y el trabajo del pistón. Y Q no hay, porque es todo adiabático, el pistón y las paredes. En este caso, consideramos fuera la resistencia eléctrica, fuera el pistón también, y lo que veo es que si bien tengo el trabajo del pistón, que va a ser un trabajo irreversible seguramente, la resistencia eléctrica no veo yo como trabajo, sino como calor que está ingresando. Esto y esto son similares, o sea, deberían dar los mismos resultados, pero los signos deberían ser opuestos. Porque si comparamos con las dos ecuaciones, la que está recuadrada con rojo y la que está recuadrada con azul, ustedes miran y la diferencia es que el calor que está entregando la resistencia es igual al trabajo, a menos el trabajo entregado por la resistencia. Entonces quiere decir que los valores absolutos de los dos son iguales, pero cambian los signos. Y otro de los análisis que podríamos hacer es analizar solamente la resistencia. Esto ya es más ir al fino, no hace falta. Yo lo que les digo, les recomiendo cuando tengan un sistema complejo como este, paletas, resistencia, métalas en el sistema. Ese es el mensaje que le quiero decir. Esto ya es hilar muy fino y entonces analizar solo la resistencia. Y digo que delta U vale 0 porque es un alambre que siempre se encuentra a la misma temperatura, no va a cambiar, está en estado estacionario. De alguna manera esto
es 0, pues la temperatura no cambia, es capacidad calorífica delta T. Y entonces si analizo solo la resistencia, me queda que el calor de la resistencia es igual al trabajo eléctrico. ¿Y esto por qué? El trabajo eléctrico, ¿sí?, está entrando en la resistencia, veámoslo así, es negativo. Y el calor sale, es negativo también, tienen el mismo signo, exactamente, dentro de la resistencia. Entonces, conclusión, no siempre es tan fácil elegir el sistema. Si tienen resistencia, si tienen paletas, meterlas adentro es lo más sencillo. Aunque les pregunte el calor que dice, piensen, ¿no? Cuando les pregunta el calor, calculen el calor y ustedes tienen una resistencia, piensen, analicen antes qué es lo que les está preguntando, si se realmente se refiere al calor entregado por la resistencia o es otra cosa lo que les están preguntando. Bueno, eso es una de las cosas que tienden a confundir. Y para ir ya cerrando, ya lo último, así ya empezamos a dividirnos en grupos, un clásico problema, después vamos a ver mucho más difíciles, pero un caso de problema son dos recipientes que están conectados con una válvula medio, como el experimento de Joule-Thomson, perdón. Entonces, en este caso tenemos dos gases diferentes, nitrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuál es la tendencia general? Es dividir los sistemas. En uno poner el nitrógeno, analizar el nitrógeno y después analizar el oxígeno. Siempre lo más fácil es tomar de sistema las dos cosas juntas, como el recipiente junto, y analizarlo todo como un todo. Esto simplifica muchísimo el análisis y la resolución de los problemas. De esta manera el sistema es cerrado. Ahora, si analizo por partes, el sistema ya no es cerrado, va a ser abierto y las cosas se complican y muchas veces llegamos a una resolución totalmente equivocada. Entonces, para este caso, como elegimos como sistema lo que está marcado con el nitrógeno y el oxígeno marcado acá, no tenemos intercambio de calor ni tampoco de trabajo, son adiabáticos los dos recipientes. Entonces, delta U es igual a 0. U final menos U inicial vale 0. Entonces, ¿cuál es U final? Y U final es la masa de nitrógeno por el U final de nitrógeno, más la masa del oxígeno, U final del oxígeno. Inicial, lo mismo, pero inicial. No hay gran misterio. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y puedo juntar todo lo que es final de nitrógeno, lo junto. Perdón, todo lo que es final e inicial de nitrógeno, lo junto. Todo lo que es final inicial del oxígeno lo junto. Y entonces tengo delta de final de nitrógeno, delta de U final inicial de oxígeno. De esta manera, delta U yo la sé calcular. Delta U no solo no lo sé calcular, pero delta U sí lo sé calcular. Y delta U de un gas ideal es CB de final menos T inicial. Entonces esto que parecía que no lo sabía cómo sacar, al finalizar, si hago diferencias, es mucho más fácil. Y bueno, después veré la pregunta que me hagan, reemplazo y me fijo, al final todos llegan al mismo equilibrio térmico, tengo la misma temperatura final en los dos, y puedo hacer el resultado. Entonces muchas veces conviene analizar los sistemas como un todo para simplificar. Otro de los problemas había, creo que en la guía 2, ¿era? O la 3, la 3 es un problema 2 me parece, donde tenemos un cilindro pistón y nos dan de alguna manera un trabajo de roce. Yo no recuerdo si son los números, por ahí andaba, creo que el trabajo de expansión era 300 joules y un trabajo de roce que nos daba 12 joules. Entonces nos preguntaba cuál es el trabajo que hubiese sido sin rozamiento y con rozamiento, si se expande. Entonces imaginemos, si no tengo rozamiento, o sea, es reversible, el trabajo que tengo de expansión es de 300 joules. Ahora, esto se levanta. Si tengo roce, lo que hace es que yo reciba menos, o sea, el sistema le dé al medio menos trabajo del que tenía. En vez de 300 joules, tiene que darle menos cantidad por el roce. Una parte de la energía se disipó como calor. Entonces, el roce lo que hace va en contra, aquí,
que el medio reciba los 300 joules, va a recibir menos 288 joules. Cuando hago una compresión, pongamos los mismos valores, ¿no? Lo que hace que yo tengo que para comprimir, pongamos que tengamos que gastar 300 joules también. Si fuese reversible, tendríamos que hacer menos 300 joules. Gastaríamos al medio, le entrega al sistema, menos 300 joules. Ahora, si hay roce, tengo que gastar más energía, porque una parte de la energía me la está disipando y no voy a llegar al volumen que me requería. Por lo tanto, tengo que gastar más energía y le tengo que sumar el roce. O sea, que tengo menos 300 joules, menos 12 joules. ¿Por qué le tengo que poner acá menos el trabajo de roce? Que siempre se va a oponer al sistema. Entonces, es mayor la cantidad de trabajo que tengo que incorporar. Entonces queda menos 312 joules. Por ahí, este tipo de problema es más fácil de pensar así. Si yo tengo un rozamiento y le estoy comprimiendo, tengo que entregar más energía para llegar a la misma distancia. Bueno, y acá ya terminamos y nos dividimos en pequeños grupos, ¿sí? Gracias a todos por la atención que han recibido, gracias a Juan por haber grabado todo, que espero que salga toda la filmación bien, y que no les agarre un pánico termodinámico, por favor. Pregunten, esto lleva su proceso así, de manera irreversible, pero lo lleva, y necesitamos tiempo y práctica. La semana pasada fue más tranquila, esta semana tenemos más contenido, más cosas para estudiar.